las causas más frecuentes por el cual el paciente va a venir. Entonces, en la parte semiológica cardiovascular, hay ciertos motivos en los cuales casi es patognomónico que el paciente acuda y podemos pensar que sea una enfermedad cardíaca. Es importante determinar, de hecho, que siempre hay que ver antecedentes, si los pacientes tienen antecedentes cardiovasculares, tienen factores de riesgo y qué hábitos tienen. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es qué motiva a que el paciente acude una patología cardíaca o no, cardiovascular o no. Uno de estos es la disnea. Entonces, la disnea ya nos han mencionado, que es la sensación incómoda o penosa de falta de hambre. Entonces, el paciente que manifiesta que le falta el hambre o tiene sed de hambre. Entonces, un ejemplo de eso es que cuando ustedes han trotado cierta distancia, 1 kilómetro, 2 kilómetros, en un momento se han agitado, y entonces se recuerda que han hecho esto, pues, y hasta algunos pasan, dame aire, hasta otros compañeros están tratando de meter aire a los pulmones. Esa es la disnea, esa es una disnea fisiológica. Esa es la disnea fisiológica que todos hemos experimentado, pero la disnea patológica es el que el paciente con ciertos rasgos de esfuerzos disminuidos del esfuerzo físico tiene disnea, puede ser disnea de reposo. El paciente no hace ningún tipo de actividad, ya tiene esta sensación de falta de aire. Y esto lo vamos a poder ver en diferentes tipos de disnea, que es una disnea de esfuerzo, de reposo, disnea continua y disnea paroxística. De hecho, que la disnea de esfuerzo es aquel cuando el paciente realiza alguna actividad, el paciente presenta la sensación de falta de aire. Disnea de reposo es el paciente que no hace ningún tipo de actividad y presenta el tipo de disnea. Está haciendo una actividad, está disneico, con una sensación de falta de aire. Y disnea paroxismo es de manera súbita, de manera brusca. Es el paciente que no ha hecho ningún tipo de actividad, está sentado y de pronto le aparece de manera brusca una disnea, puede ser en el día. El paciente pone que está tranquilo y de pronto le falta el aire de la nada. A veces, ¿qué estaba haciendo el paciente? No, estamos mirando, estamos descansando. Estamos sentados conversando y de pronto el paciente tiene falta de aire. Esta es una disnea. Si el paciente manifiesta eso, todos por concepto es una disnea. Entonces hay que ver eso. Puede haber disnea de decúbito, troponina, que lo vamos a ir viendo, platina, lo vamos a ir viendo. De hecho que siempre hay que ver, una manera para pensar que sea una disnea de origen cardíaco es, lo clásico es, siempre preguntamos, usted cuando descansa, ¿cuántas almohadas duerme? Si el paciente le dice, yo doctor antes dormía con 2 almohadas y ahora ya duermo con 4. Y no puedo, Eso obviamente. ¿Y por qué te lo contaste? Es que no puedo, no llego a dormir con 2. Estoy inquieto, dándome vueltas en la cama. Ahora 3, 4, 10. Es una disnea. Preguntamos si en algún momento ha necesitado sentarse o tomar un reposo, descanso, para poder mejorar. Todo esto siempre tenemos que preguntar y pensar. De ahí viene el término de que si esta disnea, esta sensación de falta de aire es de origen cardíaco o de origen respiratorio. Entonces, semiológicamente podemos determinar que sea de origen cardíaco o respiratorio. Las de origen cardíaco adoptan una posición y esto se debe a ciertos factores que el paciente adopta. ¿Alguien que quiere participar? Sí, dígame. Por lo general, cuando se habla de lo que son disneyas de origen cardíaco, estas suelen ser más acentuadas en las últimas horas del día. Es decir, el paciente se levanta normal, sin ninguna molestia, pero durante el transcurso del día empieza a acumularse el volumen, haciendo que cuando vuelva a su casa o en la noche, este volumen que se acumuló durante todo el día provoque estragos, haciendo que cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de movimiento sea bastante cansado. En este caso, el paciente, para poder respirar de mejor manera, va a permanecer sentado, mientras que cuando es de origen respiratorio es lo opuesto. Es decir, el paciente empieza a sentir molestias desde el inicio del día. Esto debido a que ocurre una hipoxemia que va a aparecer durante el sueño, haciendo que el paciente pues, no pueda dormir adecuadamente.
Y en este caso el paciente va a tratar de permanecer en decúbito para poder respirar, a no ser que el paciente esté cruzando con una sensibilidad bronquial, en la cual el paciente no va a poder optar por la posición de decúbito. ¿Se ha querido? Álvaro. Entonces, el paciente, cuando va a hacer una diálisis de origen cardíaco, el paciente va a adoptar una posición semisentada, ¿no? Esta posición es llamada ortogia. Esta posición el paciente lo adopta porque al sentarse va a disminuir, que hay una disminución del retorno que no es hacia la aurícula izquierda del periférico. Entonces el paciente va a haber una disminución de la recarga, entonces el paciente no va a tener mucha congestión. Y segundo, cuando el paciente está sentado, obviamente por gravedad, la caja torácica va a ampliarse, porque todos los órganos abdominales van a disminuir hacia abajo y la caja torácica se va a expandir. Y algunos pacientes hacen una ortognia, una posición más aumentada o hacia adelante todavía. Creo que les he preguntado de un paciente con derrame pericárdico, el paciente está adoptando una posición impulsora hacia adelante, una posición más aumentada, en el cual el tórax se expande y el corazón tiene un medicino más amplio y disminuye el dolor torácico. Es la disnea de origen cardíaco. Y la disnea de origen respiratorio adopta otra posición, y esta posición es adoptada por cierta característica. ¿Alguien que quiera participar en la disnea de origen respiratorio? ¿Sí? Bueno, la disnea de origen respiratorio, como que dijo un compañero, se da después, o bueno, es más intensa después del reposo nocturno. Y esto se debe sobre todo a lo que es la mayor hipoxemia que sucede después de completar la noche de sueño. En este caso, el paciente va a optar por otra posición que va a ser de platisma, que va a ser echado, echado mirando hacia arriba, y esto va a ayudar a que mejore. ¿Cómo decir? ¿Se apellida? González. Ángela. Entonces, esta es la ortognia, no sería significante. Y la disnea de origen respiratorio, de hecho que en medicina nunca, uno más uno nunca es dos, ¿eh? Frecuentemente en gran parte de las patologías de unos 25%, los pacientes adoptan esta posición que es la platismo. Los pacientes sienten mejoría cuando están en esta posición. A un paciente cardíaco tú le dices, siéntate y adopta esta posición y él está feliz, ahí estoy sentado, estoy tranquilo, me alivia bastante. Si adopta esta posición, el paciente siente que se va a morir. Porque acá disminuyes el retorno venoso, ¿eh? Y acá el problema es que el parénquima pulmonar, por ciertas enfermedades como EPOC, el asma bronquial, no la crisis asmática, hay ciertas enfermedad pulmonar, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, no tiene mucho parénquima pulmonar, entonces la perfusión a nivel pulmonar está disminuida. Cuando el paciente adopta esta posición no hay mucho retorno y la perfusión pulmonar está disminuida. Pero cuando el paciente se recuesta con una enfermedad pulmonar, hay pocos alveolos pulmonares que son funcionantes, se recuesta, hay mayor perfusión y el paciente va a sentir mejor. Es por eso que los pacientes en platina están mejor, ¿eh? Entonces, clínicamente nosotros vemos el paciente está recostado, le pones oxígeno y está tranquilo, es una disnea de origen respiratorio. Obviamente, esa es la práctica. Luego vemos la disnea continua, que es aquella disnea de manera permanente, ¿eh? No hay un momento que mejore. Dentro de estos, otra forma de disnea de reposo, podemos ver la disnea de paroxística, tanto del día y la noche. Si alguien que puede hablar de la disnea paroxística diurna,
La disnea paroxística diurna mayormente se da por crisis aprensiva debido a la sobrecarga abrupta del volumen de eyección, también por un IA que se debe a la falla ventricular y una fibrilación ventricular y una estenosis mitral. Entonces, en las líneas de reposo, vamos a ver la paroxística. La paroxística es aquella línea que va a aparecer, la nocturna aparece en la noche. Generalmente, los pacientes durante el día caminan, hacen sus actividades y va a haber mayor incremento del líquido intersticial a nivel de miembros inferiores. Los pacientes cardíacos se resinten, es una de las características, y esos pacientes en la noche llegan a la cama, adoptan una posición con sus almohadas y hay un incremento de retorno venoso. Durante la noche el volumen sanguíneo aumenta la reabsorción de zonas declives, eso aumenta y al final esto va a congestionar la parte cardíaca y el paciente va a tener una congestión pulmonar. Entonces, el paciente, generalmente esto sucede fisiológicamente alrededor de 30 minutos a 2 horas. Entonces, si es que un paciente viene en la noche, póngale que viene a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 3 de la mañana, hay 100% que es una disnea nocturna y va a ser biológica cardíaca. La disnea nocturna es característica de patología cardíaca. Si es que ustedes van a ver algún momento, es un criterio mayor de cambio para insuficiencia cardíaca. Mientras que la disnea diurna es por una descompensación hemodinámica durante el día, el paciente va a presentar esa disnea. Entonces, si le sube mucho la presión arterial, entonces va a haber mucha sobrecarga abrupta en la eyección y va a tener una congestión pulmonar. Si hay un infarto agudo de miocardio extenso, va a ser una falla ventricular, y es una insuficiencia cardíaca aguda y va a tener disnea. Si hay una taquiarritmia, también, en la estenosis mitral también. Entonces, son causas de disnea que el paciente puede presentar en el día. Otro aspecto importante de disnea es la clasificación universal del NICA. Todos tenemos que tener claro que la única manera de poder clasificar y evaluar la disnea es por grado: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. De hecho, que nosotros podemos ver un paciente que tenga grandes esfuerzos a subir escaleras, como que el paciente nos menciona: doctor, yo vivo en el 4º piso y yo siempre tengo la costumbre de que llevo mis cosas o mis víveres y llego normal, pero hace un mes que subo 2 pisos y descanso, porque ya no, mi cuerpo ya no da como antes. Nos dicen que esfuerzo de grado 1. De hecho, que eso también nos ayudan para poder monitorizar qué tanto va empeorando la enfermedad. Hace 2 años puede tener un grado 1, ahora grado 2 o ahora grado 4. En la línea grado 3 es el paciente que tiene, ¿cómo se llama? Al hacer actividades cotidianas de higiene, vestirse, hablar o comer, tiene disnea. El paciente, digamos, se pone su casaca y dice: yo me pongo mi camisa y me agito, descanso, luego me pongo mi casaca, me agito, descanso, luego me pongo mi pantalón. Es una grado 3. Y grado 4 es el paciente que está sentado y todo el rato, sin ninguna actividad, no hace nada. Puede estar recostado, como seguramente han visto en los criterios, es grado 4. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Estas son las causas que lo hemos visto. Luego hay un término que es el asma cardíaco. El asma cardíaco es una congestión de los bronquiolos por una sobrecarga hídrica pulmonar. Este es un edema peribronquial que es antes que el paciente tenga edema agudo de pulmón. Se le dice el término de asma porque ustedes saben que el asma es una enfermedad que tiene broncoespasmo.
Entonces simula como un endospermo, solo que acá se acumula el líquido de los bronquioles. Entonces, al auscultar, vamos a auscultar sibilantes. Entonces, el paciente no lo escuchamos va a tener sibilante. Eso es no cabe, ¿no? Y luego pasamos a dolor torácico. Antes de eso me he olvidado mencionarles, cuando presentan los seminarios, tienen que presentar primero el caso clínico. Sí o sí, un caso clínico, hoy no, perdón, hemos quedado que deben presentar un caso clínico respecto al tema y debe hablar, de desarrollar el caso clínico y hacer un breve resumen qué cosas tiene el paciente para pensar, digamos, en tal patología, según el tema que les toque. En dolor torácico es la sensación opresiva, entonces uno de los términos característicos es el largo espectro, un dolor opresivo retroesternal, generalmente localizado a nivel y que se puede irradiar. Entonces, este largo espectro se caracteriza porque tiene un dolor mayor a 15 minutos, es característico de la parte clínica. Entonces, hay diferentes formas de dolor. El dolor torácico es muy difícil de evaluar, porque cualquier manifestación, cualquier esfuerzo puede simular a que sea un dolor coronario. Entonces nosotros podemos poder evaluar que sean causas cardíacas del dolor torácico, causas no, pues por gastrointestinales o otras. En las cardíacas hay que ver si es una causa isquémica o no isquémica. Ese es en general. En la parte semiológica lo que tenemos que ver cómo se siente el paciente, cómo aparece el dolor, en qué parte lo siente el dolor, a dónde se irradia, cuándo comenzó, cómo evolucionó, cómo se modifica con el tiempo. Es un dolor desgarrante, el dolor que oprime, así que nos oprime el pecho, pesa, a veces se me asfixia, siento que me falta el aire, de ahoga, a veces es desgarrador. Y una de las cosas que a veces dicen los pacientes, siento como si me hubiera pateado, Algunos dicen que como si me hubiera pateado un caballo, antes, Algunos lo pueden poner como si hubiera pateado algo como ellos, si hubiera recibido un golpe en el pecho, es como una patada de elefante, Entonces, puede ser que la aprieta o oprime. Son muchas características, Muchas características del dolor, y es por eso que para poder evaluar mejor el dolor torácico tenemos que usar sí o sí a ICFD, en el cual vamos a poder ver todas las características y poder determinar qué tanto el paciente puede ser un dolor. Dentro de las características vamos a ver la intensidad, es un dolor leve, moderado, intenso, eso tienes que evaluar si es intenso. Luego la localización. Antes había un concepto antiguo que si es un dolor retroesternal que se irradia al brazo izquierdo es un infarto. Pero si es un dolor que aparece en otro lado, por otra parte, no es infarto. Eso ya la ciencia lo ha demostrado, que cualquier dolor a nivel de toda la caja torácica puede ser sugestivo de infarto. Si haya tenido solo dolor a nivel del cuello, es un infarto. Si es a nivel de la mandíbula inferior, región escapular o brazo derecho, A veces el paciente tiene por dolor que le duele el pecho y se irradia el brazo derecho. Entonces son características del dolor. Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos la localización. Es una localización clásica en la cual el paciente agarra una mano en puño, a veces engarra, Pueden pensar en la irradiación. Acá ponemos la zona de irradiación, hay que tenerlo en cuenta. El carácter, este carácter ya lo hemos visto que puede ser desgarrante, transcriptivo, perforante. La duración puede variar, el dolor puede ser 30 segundos, media hora continua, una hora, depende mucho de la enfermedad. Hay pacientes que vienen con dolor desde hace 3 días. ¿Y por qué no viene al médico? Toman medicamentos para el dolor, analgésicos, y el dolor persiste en la duración. Luego hay signos concomitantes en que el paciente puede tener a la vez. Puede tener mareo junto con el dolor,
síncope, palpitación, sudoración. Entonces el paciente te dice, tengo dolor y le tocas la piel, está diafórico. Entonces, a veces tienen síntomas vasovagales que hacen que nos pueden hacer pensar que sea un infarto, un dolor periférico. Luego siempre hay que ver los factores precipitantes, ¿eh? Entonces, ya les he contado la experiencia de que cuando ha fallecido de un abuelito, su hermano mayor, por un factor precipitante de ansiedad o depresión o llanto, el paciente ha tenido un infarto, ¿eh? Entonces hay temas de que mi tía estaba peleándose con mi vecina, estaba discutiendo por tal tema, después de una pelea tenía dolor torácico, ¿eh? Es así, factores desencadenantes y ha tenido un infarto, ¿eh? Y a veces quieren denunciar porque es culpa de ella, ¿eh? No, las enfermedades son personales, ¿eh? No tienen que ver nada con el entorno. Por diferentes factores de riesgo, estos pacientes pueden desencadenar un infarto. Es el paciente que tiene ejercicio también. Hay pacientes adultos que están acostumbrados a trotar. Yo, doctor, siempre que todas las mañanas, de 5 a 6 de la mañana, siempre troto y siempre doy una vuelta al parque de mi casa, ¿eh? Y en esta mañana de pronto he dado una vuelta, ni he llegado a la vuelta, doctor, y me comencé a doler el pecho, ¿eh? Hay un factor precipitante. Siempre para todo, siempre hay un factor precipitante. Caminar, uso de drogas, cualquier esfuerzo físico puede ser precipitante, ¿eh? Luego tenemos la clasificación de las anginas, del esfuerzo, del recupero, del reposo, que son teóricos, son todo. Y luego pasamos a la parte de otra clasificación clínica, que es la angina estable y la angina inestable. Entonces, la angina estable es la que se desencadena a esfuerzos, ¿eh? El paciente trota, camina y le aparece un dolor. Hace un reposo y mejora. Entonces, es el paciente que hace esfuerzo, le eleva moderadamente si eso es algo tolerable, pero tú le das algún nitrato y desaparece el dolor, ¿no? Un dolor es una angina estable. La inestable es en el que el paciente no hace ningún tipo de actividad y aparece el dolor, ¿eh? El dolor es más continuo, puede durar hasta 30 minutos, no cede con el reposo y tampoco no cede con los nitratos, ¿eh? Un dolor persistente. Y el infarto agudo del miocardio es aquel dolor que persiste por más de 48 horas, ¿eh? El dolor que continúa, ¿eh? El de las anginas hay otras características diferentes que lo vamos a llevar también en un infarto, ¿eh? El dolor pericárdico es un dolor que se va a originar porque hay una inflamación a nivel de los espacios, ¿eh? Pericárdicos, ¿eh? Puede ser por líquidos o no, es un dolor que aparece de manera súbita, es retroesternal, opresivo, ¿eh? Un dolor opresivo. Entonces, este es el dolor pericárdico, una pericarditis, que lo vamos a llevar en otro tema también. También tenemos el dolor aórtico, es un dolor muy intenso, súbito, es retroesternal, ciertas características que lo vamos a repasar también. Una característica del dolor aórtico es la disección de aorta. Es el dolor más intenso que puede experimentar un paciente, ¿eh? Es un dolor intenso, ¿eh? Si es que ven a un paciente que está con dolor intenso, gritando todo el rato, lo más probable es un dolor aórtico, ¿eh? Entonces, tenemos también pacientes que tienen un dolor continuo, ¿eh? A veces les dejamos tramadol, diclofenaco, metamizol, y el dolor no se ve, porque resulta que la aorta está disecándose, ¿eh? En la disección se está distendiéndose, y entonces si la enfermedad sigue avanzando, se va disecando y el paciente sigue con dolor, ¿eh? A veces les ponemos hasta fentanilo y igual el paciente sigue con dolor. Entonces, si queremos un paciente, digamos, que está con dolor continuo y gritando, lo más probable es que sea un dolor aórtico, ¿eh? Luego vienen las palpitaciones. En las palpitaciones, la definición es de manera consciente sentir el latido del corazón, ¿eh? Entonces, son pacientes que de manera consciente ellos perciben el latido cardíaco. Ellos te dicen, o sea, me siento que mi corazón late rápido, ¿eh? A veces late, para, ¿eh? Late, para, siento que me voy a morir, ¿eh? Entonces, eso también lo hemos experimentado nosotros, ¿eh? Cuando hemos corrido cierta distancia, 2 kilómetros, 3 kilómetros,
descansamos y el corazón está, latiendo. Es una taquicardia fisiológica, pero percibimos las palpitaciones de manera constante. Entonces, acá siempre hay que ver factores, cómo ha sido cómo ha sido la palpitación, rápida, lenta, irregular, cómo ha comenzado. Siempre se pueden preguntar cómo comenzó, qué hizo ayer. Nomás pregunte en términos de tributario, el alcohol. ¿Usted qué hizo ayer? Ayer 15 años de mi primo, ¿no? Bebidas alcohólicas. A ver, ayer qué ha pasado, ¿cómo estaba durmiendo? Es que ayer han dado los resultados del examen de admisión. No ha dormido y secundario al estrés tiene palpitaciones. Siempre hay que ver las causas: drogas, cocaína, pues, angustia, temor, ansiedad, puede ocasionar palpitaciones. Entre todos los diferentes factores hace que el paciente perciba el latido cardíaco. Entonces, gran parte de las palpitaciones puede ser por no cardíacas. Entonces, una de las causas que siempre pasa es los cuadros febriles. Los bebés, tantos 8 años, menor a 12 años, siempre son dependientes de la mamá, toda esa edad todavía. Y la mamá le dice: ¿por qué lo estás dando a su hijo? Y siente que le late el corazón, lo crea por una palpitación. Y nosotros lo revisamos y le tomamos la temperatura y está con 40 grados. Y ni siquiera el motivo de consulta ha sido la fiebre, ha sido la palpitación. Entonces, puede ser por diferentes, puede tener anemia, tantas cosas. Pero también siempre hay que pensar en enfermedades cardíacas que causan palpitación. Mixomas, un tumor auricular, hace palpitación, extrasístole, circulación auricular, uso de marcapaso, miocarditis, pericarditis. Hay ciertas enfermedades que pueden causar palpitación. Siempre, como es una taquiarritmia, siempre hay que tomar un electrocardiograma. Ahí vamos a ver si es una taquicardia regular, irregular, es una taquicardia con QRS ancho o no, si es ventricular o no, o es un QRS estrecho. Es que lo vamos a ver en el EKG. Entonces, si es que viene por palpitación, ya vamos a hacer el electrocardiograma. Otro motivo de consulta es el síncope. El síncope es la pérdida del estado de conciencia, del tono postural, causada por una hipoperfusión cerebral de manera breve y transitoria, pero con recuperación del estado de conciencia completa. Entonces, tal vez nosotros hemos visto en algún momento que conocidos de nuestro entorno han tenido síncope. Uno de los ejemplos clásicos es en el colegio. Todos estamos formados en la formación, un lunes, y siempre había un compañero que perdía la conciencia. Perdía la conciencia, se ponía alcohol y ya después de los lápiz se levantaba. Ese es un síncope. Ese síncope no es fisiológico, es un síncope vasovagal, posicional, con un ortopropismo, el paciente pierde la conciencia. Entonces es una pérdida de conciencia súbita, corta y rápida recuperación. El síncope dura segundos. A veces al hospital hay médicos actualmente hacen referencias y le ponen el diagnóstico síncope y le preguntas al paciente: ¿cuánto tiempo que no despierta? Hace 6 horas. Entonces, eso no es síncope. Eso no es un trastorno de conciencia. La lipotimia, que lo tocó con vuestros compañeros, la lipotimia es el desvanecimiento sin pérdida de conciencia. Entonces, ahí es el término como desmayo. El paciente pierde la fuerza muscular, se echa y no pierde el estado de conciencia. Es por eso que cuando tenemos síncope, si es que preguntamos: ¿usted en algún momento hay una parte que no se recuerda? Sí, es un síncope, porque hay un breve. Entonces, son segundos. A veces hasta la literatura no está bien exacto hasta qué tiempo, pero más o menos hasta los 2 minutos, 30 segundos, 60 segundos. Si es menor eso, es un síncope. Entonces, mira, el síncope vasovagal es el 18% más frecuente, es neurológico, ortostático, psicógeno,
por fármacos, hay muchas causas de síncope, o veces cardíacos, Entonces, igual que la palpitación, tenemos que determinar si esta pérdida de conciencia transitoria es de origen cardíaco o no. Generalmente no, pero sí o sí lo tenemos que hacer este estudio. Si sería de origen cardíaco, puede ser por arritmias, displasias, miocarditis, enfermedad coronaria. Siempre hay que ver si es de origen cardíaco o no. Y de hecho que otras causas también causan síncope. Siempre le vamos a hacer un examen físico detallado, buscando cosas, le podemos hacer exámenes de electrocardiograma, estudios de laboratorio, placas, dependiendo de qué es lo que tenga el paciente, pensando en que siempre hay que ver diagnósticos diferenciales, el uso de drogas, todo, siempre hay que ver eso. Luego vamos al edema. El edema es la acumulación excesiva de líquido a nivel intersticial, en el cual se va a hacer manifiesto a nivel de miembros inferiores o zonas declives, o podemos clasificar este edema en un edema oculto, aparente, localizado y generalizado. El edema oculto preedema es el edema que nosotros no evidenciamos, ¿no? Tiene mucha experiencia en el cual este edema no es tan perceptible a la evaluación clínica. El paciente puede ser que tenga una enfermedad cardíaca y le revisamos y entonces, pero le revisamos y el miembro inferior no tiene edema, pero el paciente está quitado, está congestionado, entonces, probablemente puede tener un edema. En teoría, cuando este líquido retenido que es menor a 5 litros o 4 litros, y el organismo no está manifiesto, no se puede ver. Luego viene el edema aparente que aparece en tobillos, puede ser un edema localizado solo en ciertas regiones, como vemos, y luego lo hemos generalizado, se llama también anasarca, que está en cavidades. Parecía anasarca, debe estar en dos cavidades, abdomen, tórax. Para eso vamos a usar lo que es la revisión médica, el signo de Godet, que es una compresión a nivel de la región del edema, con dirección de edema, y según el tiempo de profundidad o recuperación podemos determinar. Entonces, siempre vamos a evaluar en 4 grados. Grado 1 es cuando hay una compresión. Presionamos y hay una disminución, hay una ligera depresión de 2 milímetros. Y desaparece rápidamente. Grado 2 es más profunda, de 10 a 15 segundos dura. Grado 3 es casi medio centímetro y dura más de 1 minuto. Grado 4 es 8 milímetros, casi 1 centímetro completo y va a durar mayor a 2 minutos. Es una evaluación para poder determinar. Lo que sí nosotros tenemos que ver en este tema es si este edema que nosotros estamos viendo es de origen cardíaco o no. Si es el de origen cardíaco, vamos a ver que siempre va a estar va a ser en miembros inferiores, va a ser progresivo y va a ser ascendente. Va a ser vespertino, como la línea va a ser en la tarde. En la mañana el paciente no va a tener edema, en la tarde va a tener. A veces te dice el paciente, ¿cómo está? Yo, doctor, en la mañana cuando me pongo mi zapato normal me entra, en la tarde, en la noche ya no me entra, doctor. Es característico, bueno, especialmente cuando vean pacientes, tal como les digo, igual que los exámenes, en la tarde no me entra, es un edema vespertino, y ahí va a ser cardíaco. Luego es un edema frío, no doloroso, siempre va a tener OB y a veces podemos valorar que tiene cianosis. Y claramente puede ser generalizado, ya a diferencia de otros edemas. La cianosis es un incremento de la hemoglobina reducida, en el cual se caracteriza porque va a haber una cambio de coloración azulada en las extremidades por diferentes factores, esto lo podemos poder evaluar. Esta cianosis puede ser de origen central o de origen periférico, donde va a haber cambios a nivel de la coloración. De hecho que la cianosis central es aquella que va a estar en boca, como acá, solo que esta cianosis va a ser caliente. Le toca si normalmente es la percepción adecuada normal, pasa porque va a haber
Mientras la periférica es una, ya se llama localizada, ¿eh? Acá no tiene, ya casi tiene, ¿eh? Es localizada, ¿eh? Solo en un miembro inferior, donde se debe por obstrucciones, ¿eh? Por trombos, por una trombosis arterial o venosa, entonces está localizada, ¿eh? Es una cianosis fría. Entonces, la central es caliente, ¿eh? La otra es fría. Entonces, ahí acá tenemos pacientes que nacen con cardiopatías congénitas que pueden ver que tienen cianóticas, ¿eh? Entonces tienen cianosis, ¿eh? Bueno, acá nosotros en la sierra todavía tenemos ciertas limitaciones con la población porque a veces en las facturas piensan que esta población es por el clima o por la altitud, ¿no? Entonces hay pacientes que mi hijito desde que siempre ha nacido siempre tenía la mano y los piecitos azules. Se pasó es una cardiopatía congénita, ¿eh? Es a raíz de eso que nosotros hemos visto a un paciente de 17 años con tetralogía de Harvard, ¿eh? Entonces la mamá nunca lo llevó al médico porque pensaba que era normal. Ya cuando el paciente ya tenía grado 3, grado 4, se agitaba demasiado, decidí llevar al médico, ¿eh? Y ahí veías, siempre hay que ver. Otra manifestación clínica que es muy frecuente es la ictericia. Entonces, ¿hay alguien que quiera participar y nos podría decir si la ictericia puede ser de origen cardíaco o no? ¿No? En una estenosis grave se da una hemólisis, perdón, que se habla, una hemólisis, porque la estenosis es tan grave que empieza a rupturarse, ¿no? Los glóbulos rojos al pasar por la estenosis, entonces aumenta la bilirrubina no conjugada y te da ictericia. ¿No se opina? Guamar Ronda. ¿No? Guamar Ronda. ¿Alguien que quiera participar? Entonces, las enfermedades cardíacas hacen que el corazón no tenga la capacidad completa de eyectar, ¿eh? El retorno a nivel de la aurícula derecha, a veces por un problema cardíaco, por una insuficiencia cardíaca, está congestionada, ¿eh? El retorno, y esto hace que de manera retrógrada, a nivel hepático, va a haber una congestión en la vena cava superior, ¿eh? A nivel hepático, entonces va a haber una congestión hepática, y esto va a dañar a los hepatocitos y puede haber una muerte, una lisis, va a haber una atrofia cerebrovía y va a haber algunos hepatocitos que se van a alisar. Entonces, esto va a provocar que va a haber una ictericia disminuida. Esta ictericia no es tan marcada, ¿eh? Si ven un paciente cardíaco que tenga una ictericia leve, una bilirrubina de 1, 2 o 3, no es que tenga cáncer hepático, ¿verdad? Va a ser porque va a tener una ictericia de origen cardíaco. Siempre hay que ver, ¿eh? Siempre. No todo lo que vemos siempre va a ser de gasto, ¿eh? Hay cosas que pueden ser cardíacos. Buenas tardes, nos vemos en la siguiente clase.